Las leyes de la probabilidad y la estadística dictan que es imposible que un rayo golpee en el mismo lugar dos veces, que es más probable ser atropellado que ganar la lotería. Pero que un suceso tenga correlación a lo largo de la historia con otro suceso es bastante probable. Ahora vamos a ver sucesos que tienen una interesante coincidencia o son realmente parecidos uno con el otro. Sé bienvenido a este canal. El hundimiento del Titanic. Resulta que esta tragedia fue predicha 14 años antes de lo ocurrido, en una novela. Así como se oye, en 1898 el escritor Morgan Robertson escribió una novela llamada Futilidad, que describe el hundimiento de un barco llamado Titán. Lo más curioso, que el Titán era considerado indestructible y era el barco más grande de su época. La similitud con el Titanic era sorprendente, ¿no les parece? Pero la coincidencia no termina ahí, amigos. En 1912, el Titanic, el barco más grande y lujoso de su época, se hundió en circunstancias muy similares a las descritas en la novela de Robertson. Y aunque el Titanic no tenía el nombre exacto del Titán, el hecho de que ambos barcos fueran considerados los más grandes e impresionantes de su tiempo no deja de ser una coincidencia fascinante. Y aunque algunos han especulado si el hundimiento del Titanic fue una conspiración o un acto deliberado, lo cierto es que esta coincidencia sigue sorprendiendo a todo el mundo. ¿Será que Robertson tenía algún tipo de poder predictivo o simplemente fue una casualidad? ¿Quién sabe, amigos? Por lo que sí sabemos es que la historia del Titanic sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo, y que la novela de Robertson es una curiosidad literaria que siempre será recordada. ¿Qué les parece? ¿Creen las predicciones del futuro? Estos días está de moda que el accidente del Titanic en realidad fue un montaje y todo era falso, aunque este video no va de eso. Sí, ya saben, como las típicas conspiraciones de es que no llegaron a la luna, todo es un fraude, la tierra es plana, ya saben, ese tipo de cosas. Asesinato de Lincoln, Kennedy y John Lennon. Vamos con Lincoln y Kennedy. Ambos fueron elegidos como presidente en los 60. Una coincidencia increíble, dado que las elecciones presidenciales estadounidenses ocurren cada 4 años, lo que hace que el año 1960 sea divisible por 100. Si bien la matemática funciona, el hecho de que sucediera exactamente 100 años después es curioso. Ambos presidentes fueron elegidos por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 46. Ambos perdieron la nominación a su partido para vicepresidente en las elecciones del 56. Ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus padres. Increíble. ¿Cómo es posible que dos hombres de diferentes familias y épocas hayan nacido como segundos hijos? Bueno, en realidad no es tan increíble, ya que Lincoln tenía una hermana mayor y JFK un hermano. De hecho, Lincoln no tuvo ningún hermano después de su nacimiento. Ambos fueron sucedidos por sureños demócratas apellidados Johnson, nacidos el 08. Más coincidencias, aunque para ser justos, Andrew Johnson, el sucesor de Lincoln, era del norte y Lyndon B. Johnson, el sucesor de JFK, era del sur. Tampoco podemos ser tan exactos. Ambos sucesores se apellidan Johnson, hijo de John Lennon. Tengan este dato porque será importante más adelante. Ambos presidentes se enfrentaron a los problemas de la población negra estadounidense y declararon públicamente su punto de vista sobre el asunto en el 63. Esta es una coincidencia un poco más sólida. Lincoln había declarado su opinión durante los debates con su rival político Steve Douglas y Kennedy presentó su informe al Congreso sobre los derechos civiles. Además, JFK no vivió para ver la promulgación de la Ley de Derechos Civiles en 1964. Un presidente le dispararon en la cabeza en presencia de sus esposas en un viernes. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco más espeluznantes. Ambos fueron asesinados por un hombre que tenía 3 nombres, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, respectivamente. Además, ambos tienen 15 letras cada nombre. Además, el asesinato de Lincoln en el Teatro Ford, y como si fuera poco, el coche en el que Kennedy viajaba cuando lo asesinaron era un Lincoln. Una verdadera locura. Solo falta que el coche fuera un Ford. Oh, espera. A Kennedy le dispararon en un auto Lincoln, un modelo de limusina de la compañía Ford. Ahora hablemos sobre las similitudes entre los asesinatos de John Lennon y Abraham Lincoln. Ambos fueron asesinados por hombres con 3 nombres.
John Kingsbone y Mark David Chapman. Además, ambos asesinos fueron asesinados antes de ser llamados ante la justicia. En el caso de Bone, fue encontrado y asesinado por las fuerzas de la Unión 2 días después del asesinato de Lincoln. En el caso de Chapman, fue detenido inmediatamente después de asesinar a Lennon, pero nunca fue llevado a la justicia debido a su declaración de locura. En ambos casos, los asesinos no tuvieron que enfrentar un juicio y fueron condenados por la opinión pública. Finalmente, es interesante destacar que el número 72 aparece repetidas veces en ambos casos. En el caso de Lincoln, su asesinato ocurrió en el año 1865, que sumando da como resultado 72. En el caso de Lennon, su asesinato ocurrió en el edificio Dakota de Nueva York, que se encuentra en el número 72 de la calle 72. Aunque esto puede parecer una simple coincidencia numérica, es curioso que el número 72 haya aparecido en ambos casos. Estas coincidencias históricas son interesantes, han sido objetivos de especulaciones y teorías conspirativas durante décadas. Mark Twain y el cometa Halley. Sam Clemens, también conocido como Mark Twain, fue uno de los más grandes escritores estadounidenses de todos los tiempos. Él escribió grandes novelas como Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. La cuestión es, ¿sabían que él nació y murió en el año en el que pasó el cometa Halley? Así es, amigos. Twain nació en 1835, año en el que el cometa hizo su primera aparición, y murió en 1910, año en el que el cometa volvería a pasar cerca de la Tierra. Increíble, ¿verdad? Lo que es más impresionante es que el propio Twain predijo esta coincidencia, afirmando que el cometa y su vida estaban ligados. Las palabras de Twain: vine al mundo con el cometa Halley en 1835. Vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor distorsión de mi vida si no me voy con él, cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho sin duda, ahora están aquí estos dos fenómenos inexplicables, viven juntos deben partir. Lo espero con paciencia. Finalmente, su causa de muerte, algo que es bastante poco probable en esa época, se puede inducir fácilmente, así que solo nos queda suponer que fue un acontecimiento 100% natural. Stephen Hawking, Galileo Galilei y Einstein. El gran Stephen Hawking, el físico teórico, cosmólogo y autor de uno de los libros más vendidos de toda la historia, Breve Historia del Tiempo, comparte la misma fecha de nacimiento y muerte que otros dos grandes genios de la historia. Stephen Hawking nació el mismo día en el que se cumplió 300 años de la muerte de Galileo Galilei, uno de los padres de la física moderna, quien en su tiempo tuvo que enfrentar a la Inquisición por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, que afirmaba que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol y no al revés. Pero eso no es todo, porque Hawking también comparte la fecha de su muerte con otro de los grandes de la física, Albert Einstein. Hawking murió el 14 de marzo, fecha en la que también se celebra el día de Pi, y que coincide con el cumpleaños de Einstein, quien habría cumplido 139 años ese día. Ahora, si eso no es suficiente para dejarlos boquiabiertos, debemos recordar que Hawking vivió gran parte de su vida con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que lo dejó postrado en la silla de ruedas y que lo obligó a comunicarse a través de una computadora con sintetizador de voz. Según la revista Scientific American, la mayoría de las personas diagnosticadas con esa enfermedad viven solo 5 años después del diagnóstico, pero Hawking desafió las probabilidades y vivió más de 5 décadas adicionales, dejando al mundo no solo su trabajo en la física teórica, sino también su legendario sentido del humor y su espíritu de lucha incansable. Los tres señores llamados Hook. Resulta que en el año 1664, en las aguas del estrecho de Menai, frente al norte de Gales, un barco se hundió con 81 pasajeros a bordo. Y adivinen qué, solo uno sobrevivió, y adivinen cómo se llamaba el superviviente: Hook Williams. Pero esperen, no se vayan todavía, la historia no termina ahí, obviamente. Resulta que en la misma fecha, pero en 1785, otro barco se hundió en la misma zona con 60 pasajeros a bordo, y si lo adivinan, solo hubo un sobreviviente. ¿Y cómo se llama ese hombre? Hook Williams. ¿No se les jode? Increíble, ¿no? Pero hay algo más, un pequeño detalle.
En 1860, en la misma fecha, en el mismo lugar, otro barco se hundió con 25 pasajeros a bordo. ¿Y qué creen? Solo uno se vio y su nombre era Hugh Williams. El tipo tenía un plot armor o una armadura de guión muy importante, porque ese nombre lo salvó más de una vez. Es que en serio, si yo voy a Gales, me voy a poner el maldito nombre de Hugh Williams. Porque en serio, el favorito de Poseidón, el favorito de Neptuno, para tener tan buena suerte. Bueno, hasta aquí el video. Por favor, dale like, suscríbete y compártelo. Me ayudaréis muchísimo. Gracias y ten una buena semana.